y listo. Entonces, bueno, lo primero me gustaría saber cómo llegan a esta clase. Así que todos poniendo el número de su representante aquí en Chihuahua, de cómo están hoy día en el chat, cómo llegan a esta clase. Uno y 7, hay muchos 1 y 7, 6, 8, 9. Hartos unos, muy bien. Bueno, sí, el 1 es como el mood de la clase. Excelente. Ya, muy bien, 5. Tiene tuto y frío, pero está animada. Excelente. Muy bien. Frío con este calor. Bueno, quizás es de región. 9 y 2. 7. Muy bien. Súper. Súper. 4 y 7. 6. Ya. Muy bien. Muchas gracias a todos por la participación. No había tenido tanta fe esta actividad, pero bien. Muchos comentarios. Excelente. Eso es lo que me gusta, ya. Que comentemos, que hagan preguntas. Yo realmente, bueno, siempre le digo esto a mis alumnos, que de repente como que me emociono y hablo muy rápido. Entonces me tienen que frenar, si algo no lo entienden, me frenan, me escriben en el chat. Lo más fácil es que me digan, como que activen su micrófono y digan, profe, ¿puede repetir? Porque de repente como que me cuesta un poco mirar el chat del PPT y todo, pero si no pueden, escriban en el chat y alguien me avisa o yo me doy cuenta solo. ¿Ya? Así que si voy muy rápido, me avisa. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Primero vamos a hacer una muy breve introducción de lo que es el ADN, porque preparando esta clase, pensando como es una clase como aislada, de pura gente que no sé qué base tiene, digo ya, voy a explicar un poco lo que es el ADN para luego introducir el ciclo celular. Vamos a hablar de la interfase, vamos a hablar de la mitosis, si es que alcanzamos los puntos de control de la mitosis, el concepto de diploidía y vamos a tener una pregunta de cierre. Entonces, primero, bueno, comentarles que el ADN, como todos deberían saber o quizás no saben, pero es como el manual de instrucciones de la célula, ¿cierto? Es lo que le dice a la célula qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Entonces, todo nuestro ADN, ¿cierto? El mío, el de alguno de ustedes, es diferente, a no ser que tengamos un gemelo idéntico, pero si no es el caso, no hay nadie que tenga el mismo ADN que yo. Nadie tiene el mismo manual de instrucciones que yo. Y el ADN, como pueden ver en este modelo, voy a poner el puntero, el ADN, como pueden ver en este modelo, lo podemos encontrar de diferentes formas. Ya estirado, así como una doble hélice, llamado cromatina, o cuando ya se empieza a condensar, y me voy hacia la parte derecha del modelo, donde se empieza como a enredar en histonas, que son proteínas. Entonces es como cuando yo, por ejemplo, bueno, quizás esto es un poco antiguo, pero no sé si conocen los yoyos. Cuando yo, por ejemplo, enrollo un yoyo, es como un poco lo mismo, ¿ya? Entonces esta histona, que es una proteína que va a servir para enrollar y condensar el ADN. ¿Por qué lo quiero condensar? Porque es muy largo, es muy extenso y tiene que caber, imagínense, en el núcleo de una célula. Sería imposible más chico. Entonces, lo condenso y la estructura donde el ADN está en su mayor compactación se denomina cromosoma. ¿Ya? Entonces, el cromosoma puede estar así o puede tener solamente un lado. Este cromosoma que están viendo ahí quiere decir que es un cromosoma duplicado. Quiere decir que el ADN está doble. O sea, yo tengo la misma información aquí en la izquierda que en la derecha. Y cuando tenemos solamente dos brazos, acá tenemos 4 brazos, cuando tengo solamente 2 brazos, quiere decir que es un cromosoma simple sin duplicarse. Ya vamos a explicar qué significa duplicarse y todo. Pero quería que entendieran que el ADN puede estar en muchas formas, perdón, el ADN puede estar en muchas formas y que para entender cómo funciona el ciclo celular, lo más importante, ¿qué pasó? Una cosa se va a los ratos. Oh.
Déjame ver con qué micrófono. A lo mejor tiene la señal más lenta. ¿Mi señal de internet? Sí, es lo más probable. Sí, podría ser. Ya. ¿Pero ahora me escuchan de corrido o sigo cortándome? Es que no es que se corte, sino como que de repente su audio se escucha más bajo, como que tiene un eco raro, pero ya. siempre se escucha. Quizás estoy poniendo las manos en el micrófono, que puede ser. Sí, Ya, puede voy ser. a tener mis manos atrás. Gracias por avisar. A ver. Ya. Avísenme si vuelve a pasar ya, porque si no, no tiene sentido que hagamos esta clase si no me escucho bien. Entonces, lo que estaba diciendo es que... ahí sí. Ya. Lo que estaba diciendo es que necesitamos que ustedes entiendan, o necesito yo que ustedes entiendan el concepto de cromosoma para poder entender el ciclo celular. Porque el ADN, cuando yo tengo el ciclo celular, o sea, que una célula se va a dividir para en vez de tener una célula, tener dos, pensamos como ya, pero ¿cómo se divide el ADN? ¿Cómo se reparte este manual de instrucciones? ¿Se va la mitad a un lado, la otra mitad al otro? No, se ordena en cromosomas. Y esos cromosomas son los que nosotros vamos a redistribuir. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los cromosomas? La unidad de compactación, de mayor compactación del ADN, que es nuestro manual de instrucciones de la célula. Entonces, el ciclo celular se divide en todas estas etapas. Y como cualquier ciclo, no es que una pase primero, la otra después, sino que va todo como en un círculo, ¿cierto? Pero nosotros lo vamos a ver en orden porque necesitamos darle un orden. Entonces, si nosotros lo dividimos como en dos grandes grupos, tenemos este modo de naranjo que ustedes ven aquí, esta línea naranja, que es la interfase. ¿Ya? Entonces, si yo divido el ciclo celular en dos grandes grupos, tengo la línea naranja, que es la interfase, y la línea amarilla, que es la fase M. ¿Ya? No la mitosis, la fase M. Ya voy a explicar cuál es la diferencia. Entonces, si divido el ciclo celular en dos fases, tengo la interfase y la fase M. Ahora, si yo me empiezo a mirar el detalle de la interfase, que sería este como grupo grande, tengo primero G1, el proceso S y G2. ¿Ya? Así es como se divide el ciclo celular. Entonces vamos a aprender en detalle cada uno de los ciclos, de los procesos, ¿cierto? Entonces, como yo les dije, dos grandes grupos, interfase, fase M, y la fase M, perdón, se divide en mitosis y citocinesis. Entonces, cuando yo junto la mitosis y la citocinesis, tengo la fase M. Entonces, nos vamos a ir primero al proceso de interfase, ¿ya? Dijimos que el ciclo celular se dividía en dos grandes procesos, interfase y fase M, y la interfase se divide en G1, S y G2. Entonces, ¿en qué consiste la interfase? La interfase sí, en general es una etapa donde la célula efectúa actividades para prepararla para la fase M. O sea, es todo el proceso para prepararse para la división celular. ¿Ya? Entonces, primero tenemos G1, que es cuando la célula aumenta en volumen, ¿ya? La célula crece y sintetizan algunas proteínas que posteriormente van a regular el ciclo. ¿Ya? Entonces, G1 es cuando la célula crece y se empieza a preparar para este proceso de ciclo celular. G0 también es parte de la interfaz y me preguntaron. Todavía no llego al G0, voy a referirme a eso, no se preocupen. Entonces, voy a dejar el chat abierto mejor. De nuevo se escucha mal. ¿Todo el rato o ahora que puse la mano? Creo que fue ahora cuando puso la mano. Ya, yo creo que es la mano, sí. Ya, entonces, tengo G1, ¿cierto? Que era en la fase donde la célula aumenta su tamaño, crece y se sintetizan algunas proteínas que me van a servir para regular el ciclo. Ahora,
no todas las células realizan mitosis. No todas las células se multiplican. Entonces, hay veces que las células que no se multiplican entran en un proceso llamado G0. ¿Ya? Y la G0... Ay, me fui a ese. Voy a explicar ese y después voy a explicar G0, ¿ya? G0 va al final. Entonces, G1, la célula creció, ¿cierto? Creció, sintetizaron algunas proteínas, etc. Después, si me voy a S, se produce la replicación del ADN. ¿Qué quiere decir la replicación del ADN? Quiere decir que el ADN se duplica. O sea, yo hago una copia del ADN. ¿Se fijan que acá tengo una cromatina de ADN, que son dos hebras, ¿cierto? Una hélice, dos hebras. Esas dos hebras se van a separar y cada hebra se va a copiar. Se copia una, se copia la otra, y después, en vez de tener una hebra de ADN, tengo dos hebras de ADN. Ay, la mano, es que tengo que apuntar. No traje mouse, ya no importa. Espérenme. Ya. Entonces, voy a tratar de ser súper descriptiva sin apuntar. Entonces, si se fijan en la parte superior del PPT, tenemos la hebra de ADN en azul, ¿cierto? Después esa hebra se duplica, o sea, se separan, y cada una de esas dos hebras se replica, se copia. Entonces, en vez de tener una molécula de ADN, ahora tengo dos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo necesito dos células. Y necesito la misma información en cada una de las células. Entonces, por eso voy a duplicar el manual de instrucciones. Le voy a sacar una fotocopia. ¿Ya? Entonces, en eso consiste el proceso S. En eso y únicamente en eso. Duplicación o también llamado replicación del ADN. Entonces, viéndolo en cromosomas. Mírenlo acá. Si yo tengo un cromosoma simple, se ve con así, ¿cierto? Una cromatida. Esto es una cromatida y acá tengo dos cromátidas. Tengo una a la izquierda y otra a la derecha, ¿cierto? Ahora no se tapó el audio porque puse la mano de otra forma. No se tapó, está bien. Súper. Ya. Entonces, antes de ese, yo voy a tener cromosomas simples con una cromatida. Y después de la fase S, voy a tener cromosomas dobles con dos cromátidas. Entonces, para entenderlo en el ciclo celular, esto es lo único que tienen que saber. La replicación, yo pasé de tener cromosomas con una cromatida a cromosomas con dos cromátidas. Las cromátidas son estos brazos que se ven, ¿cierto? Entonces, y otra cosa interesante que quiero que entiendan ahora es que los cromosomas van siempre en parejas, ¿ya? Que se llaman cromosomas homólogos. Entonces, estos cromosomas que ustedes ven acá hay un cromosoma y acá hay otro cromosoma, está con su homólogo, está con su pareja. ¿Cómo yo sé que está con su homólogo? Porque tiene la misma forma, el mismo tamaño y las mismas bandas. ¿Se fijan? Entonces aquí yo tengo dos cromosomas que están con su homólogo. Cada cromosoma está con su homólogo. Y después de la fase S, también tengo dos cromosomas. Tengo los mismos dos cromosomas. ¿Cómo sé yo que son cómo contar cromosomas? Por los centros. ¿Ya? Los centrómeros, que son las partes centrales. Entonces acá yo tengo un centrómero, acá tengo un centrómero. Tengo un cromosoma, un cromosoma. Acá tengo dos centrómeros, tengo dos cromosomas. Y acá tengo dos centrómeros, tengo dos cromosomas. Pero estos están duplicados. Acaban de pasar por la fase S. ¿Sí? Entonces, después tenemos G2. Ya, pasamos G1, crecimiento, S, replicación del ADN, G2. Ahora, piensen que tenemos que replicar mucha información. Imagínense que replicáramos, o sea, fotocopiáramos así un libro, así una Biblia, de puras instrucciones. Pueden haber errores, ¿cierto? De repente la tinta se gastó, de repente, pucha, la página se quedó media enredada en la impresora y hay algún error. En la fase G2 se reparan esos errores, se corrigen. Entonces se repara el ADN que se pudo dañar durante la replicación. Y también se sintetizan estructuras que participarán, sintetizar es fabricar,
se crean estructuras que van a participar en la división celular. Profe, ¿cómo se podría dañar el ADN? Por ejemplo, el ADN está compuesto por tres estructuras más principales. Un grupo fosfato, que es como un fósforo, un azúcar y una base nitrogenada. No sé si lo habían escuchado alguna vez. Y las bases nitrogenadas son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. ¿Ya? Entonces, estas bases nitrogenadas van siempre como complementario a algo. Es como un puzzle. Entonces, la adenina siempre va a ir con la timina y la citosina siempre va a ir con la guanina. Pero de repente, cuando se hace esta copia del ADN, me equivoco. Y en vez de poner adenina con timina, pongo adenina y adenina. Y ahí hay un error. Y no hay un correcto ensamblaje. No estoy poniendo bien el puzzle. Y como no estoy poniendo bien el puzzle, se puede generar un error. ¿Sí? Entonces, esos son como ciertos daños que pueden ocurrir en la replicación. Que yo no haga un buen ensamblaje en las bases nitrogenadas de el ADN. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Súper. Ya. Y entonces, justo aquí estaba el modelo que hablaba sobre estos daños, ¿cierto? Y de esto estoy hablando del ensamblaje, o sea, cuando ya las bases nitrogenadas no calzan y no se ocurre un buen ensamblaje entre las hebras porque no se hizo una correcta copia. ¿Ya? Y como les dije, G0 es cuando las células que no van a realizar mitosis, porque no pueden hacer mitosis, como por ejemplo las neuronas. ¿Se habían escuchado eso alguna vez? Que las neuronas no se pueden regenerar, no se pueden multiplicar, ¿cierto? Porque no hacen mitosis. Entonces, estas células entran en un proceso llamado G0, que no se dividen, pero siguen desarrollando sus actividades. ¿Y por qué entran en este estado? Porque no pueden reproducirse. Las neuronas tienen como un metabolismo y una maquinaria tan compleja que es muy difícil de imitar, es muy difícil de que hagamos dos de ellas. Entonces requeriría de mucha más energía, requeriría de muchas más proteínas, porque, por ejemplo, las neuronas, y solo las neuronas, utilizan el 25% de la energía que ustedes consumen, por ejemplo, en comida. El 25% de toda esa energía se utiliza solo en las neuronas. Entonces son tan especializadas que no pueden duplicarse, no pueden regenerarse. ¿Ya? Profe, ¿Sí? y uno, por ejemplo, nace con una cantidad determinada de neuronas con las que va a tener, por ejemplo, hasta 30 o 40, no sé. No, O, no. Las neuronas sí a lo largo que uno crece se van desarrollando, pero a lo que voy yo es que de una neurona, cuando la neurona ya se especializó, ya es una neurona, no voy a poder sacar dos. Pero sí, hay células que son como también llamadas como células totipotenciales, células madre, que todavía no se diferencian. Todavía no eligen si son del hígado, si son del páncreas, si son de los músculos. Entonces, ahí sí podríamos llevarla hacia el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, no es que como que uno nazca con una cierta cantidad de neuronas, sino que a lo largo de la vida se pueden ir desarrollando más conexiones nerviosas. ¿Ya? Pero no siempre, uno llega como hasta como la etapa de crecimiento, como hasta los 20 años. Igual hay muchos estudios que recientes, muy recientes, que hablan que puede ser que haya como mayor plasticidad neuronal un poquito más adulto. Antonia, levanta la mano. Profe, sí, una pregunta, que no se genere esta división celular, ¿puede generar como problemas, ¿En las neuronas o en general? como en general? Ah, por supuesto que sí. Espérame que tengo una persona en la sala de espera. Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, pensémoslo así muy burdamente. Si uno se hace una herida, nosotros necesitamos que nuestras células de la piel se dividan
se multipliquen y se regenere, ¿cierto? Imagínense, nos quedara esa herida abierta toda la vida. Y después me hago otra y me quedan 2 heridas abiertas toda la vida. Y después otra y así. Entonces yo necesito que se vayan regenerando ciertas cosas. Porque si no, no podríamos curarnos de muchas cosas. Y también la mitosis es como el medio de reproducción de muchos organismos unicelulares. Entonces es súper importante que pase. Pero también es malo si nos vamos a los excesos, ¿cierto? Cuando una célula como que pierde el control y se divide en exceso, se desarrolla un cáncer. Me preguntaron, ¿por el daño de las neuronas se producen los daños cerebrales? Uy, depende del daño cerebral, depende de muchas cosas. ¿Ya? Porque en el cerebro no solamente tenemos neuronas, también tenemos neuroglias, que son todas las células que acompañan a las neuronas, que las nutren, que las protegen, etcétera, etcétera. Entonces depende de muchos factores. Pero no nos vayamos al cerebro porque ese sí que es un tema complejo, quedémonos aquí, ¿ya? Así que eso con el proceso de interfase. Aquí lo que acabo de decir. Entonces ya hablamos de interfase y nos vamos a ir a la fase M, ¿ya? Como les dije, la fase M se divide en 2 fases, la mitosis, que ¿qué es la mitosis? Corresponde a la división del núcleo celular. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿los procariontes hacen mitosis? ¿Las bacterias hacen mitosis? No, no sé. No, no hacen mitosis porque no tienen núcleo, ¿ya? Entonces no se confundan que cuando una bacteria como que se divide y ahora tengo 2 bacterias, no quiere decir que hizo mitosis, quiere decir que se reprodujo asexualmente. Pero la mitosis, ¿qué es? La división del núcleo celular. ¿Ya? Y solamente las células eucariontes tienen núcleo. Y la citocinesis, que corresponde a la división del citoplasma. Cuando yo ya, después de tener una célula que tiene 2 núcleos, porque pasa primero la mitosis, que tiene 2 núcleos, después hace citocinesis, que como que se invagina y se divide y tengo 2 células. Entonces, fase M, mitosis, división del núcleo, citocinesis, división del citoplasma. O sea, división de la célula. Entonces, si nos vamos a la mitosis, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son las funciones que tiene la mitosis? La mitosis permite la reproducción de organismos unicelulares, ¿ya? Cuando son eucariontes. Permite el crecimiento en organismos pluricelulares, lo que les acabo de decir, por ejemplo, el crecimiento es como que nosotros podamos crecer, ¿cierto? Que nuestra piel se estire, que podamos crecer de altura, que nuestros huesos se hagan más grandes, todo eso es mitosis. Y también el reemplazo de tejidos o partes dañadas, eso sí es lo que les acabo de decir, las heridas, ¿cierto? Cuando se mueren ciertas células, que no sean neuronas, etc. Entonces, permite la reproducción de organismos unicelulares, eucariontes, no procariontes, eucariontes, permite el crecimiento de organismos pluricelulares, como nosotros, y el reemplazo de tejidos o partes dañadas. Serían como las 3 principales funciones que cumple la mitosis dentro de la vida. Ahora, como todo en biología, la mitosis se divide también, se subdivide. Todas las fases se dividen y esas fases se dividen y después esas fases se dividen en más divisiones. Y todos son muchos nombres, pero vamos que se puede. Entonces, antes de entender las fases, quiero explicarles ciertas estructuras para que después podamos entender todo lo que pasa. Entonces, ¿cuál era la última? La última era la regeneración de tejidos o partes dañadas. ¿Necesitan que vuelva? Voy muy rápido. ¿Voy muy rápido? Perdón. Ya les dije que me emociona. Ya, aquí la dejo un ratito, entonces voy a aprovechar de tomar. Yo ya me acostumbré a que vaya rápido, profe. Está bien, profe, se nota que le gusta el tema.
Sí, me gustan todos los temas relacionados a biología, me gustan. Por eso voy muy rápido. Pero bien, vamos a ir un poquito más lento. Aquí mis alumnos del colegio me escriben por interno, que ya los tengo acostumbrados. Los pobres ya no alcanzan a anotar nada en clase. Yo solo hablo. ¿Ahora sí puedo avanzar o todavía no? Ya lo voy a dejar un ratito más. Entonces, lo que le está diciendo, antes de explicarle como las etapas de la mitosis, me gustaría que entendiéramos como ciertas estructuras para después como avanzar un poquito más rápido. Entonces, este es un modelo de una célula que hice yo, ¿ya? Que evidentemente le faltan muchas cosas de la célula. La célula tiene el retículo endoplasmático rugoso, liso, aparato de Golgi, mitocondria, ribosoma, lisosomas, y podría seguir, ¿ya? Pero aquí puse las cosas que son como relevantes para el proceso de división celular, porque, o si no, no entenderíamos nada del modelo, habría puros colores, puras estructuras diferentes, etcétera, etcétera. Profe, esta clase, ¿dónde queda grabada? No estoy segura si es que queda grabada como para todos. Creo que la suben a YouTube, pero no estoy 100% segura. ¿Ya? Igual en las redes sociales del PREU, en Instagram, vamos a avisar si es que se sube a YouTube y la pueden ver y queda gratis. ¿Ya? Bueno, los que no saben, el PreuClass tiene un Instagram que se llama PreuClass, creo. Y ahí de repente hay cápsulas de conocimiento que también son gratis, varias grabadas por mí, así que ahí pueden ver algunos videos de contenidos que son cortitos, que les pueden servir cuando uno está como enredado con algo, no se acuerda de algo y quiere como una clase rápida. Son como de 5, 6, máximo 10 minutos. ¿Ya? Bueno. Esto que ustedes ven aquí, que son como unos saleritos, son los centriolos, ¿ya? Que son estructuras, de hecho, únicas de la célula animal. Profe, ¿y las otras clases gratis que han hecho también las han subido a YouTube? No sé. Voy a averiguar ya. Y por las redes sociales les aviso. Entonces, estos son los centriolos. Que yo lo importante de aquí, que... aquí hay más preguntas. Ya, eso. Que lo importante acá, que los centriolos tienen esto que ustedes ven aquí, que son como esas rayitas que salen de los centriolos, que se llama uso mitótico, ¿ya? Que son filamentos que nos van a servir. Después les voy a decir para qué, pero ¿qué es lo importante? Que el uso mitótico, cuando yo diga el uso mitótico se engancha en no sé qué, el uso mitótico se empieza a desarrollar, ese es el uso mitótico. Unos filamentos que salen de los centriolos, ¿ya? Después tenemos la carioteca, que es la membrana que envuelve el ADN. Es la membrana del núcleo. Nosotros sabemos que en las células animales, en las células eucariontes, perdón, el ADN está resguardado en el núcleo, ¿cierto? Y la membrana que envuelve el núcleo se llama carioteca. Y por supuesto el ADN, ¿cierto? Profe, ¿y la membrana plasmática dónde entra aquí? La membrana plasmática sería esa línea azul, ese circulito azul. Esa es la membrana plasmática, lo que rodea la célula, siempre, ¿ya? En cambio, la membrana del núcleo se llama carioteca. La membrana plasmática es el límite, lo que delimita la célula entera.
Estoy contestando algunas preguntas que me hacen en el chat, pero de manera directa, ya, para que no crean que como que estoy hablando sola, es cuando me preguntan de manera directa y yo respondo, ¿ya? Entonces, eso con la diferencia entre la carioteca y la membrana plasmática. Bueno, y ahora sí, las etapas de la mitosis. Profe, el ADN en este dibujo, ¿en qué estado está? ¿En cromosoma o en cromatida? Está en cromatida, está estirado, ya no está en cromosoma. Igual está como cualquier cosa, porque en cromatina es como una hélice. Está dibujado como una maraña, no es importante. Ya, y entonces estas serían las etapas de la mitosis. Ay, se me abrió el chat gigante. Ahí sí. Tenemos entonces la profase, la metafase, la anafase y la telofase. 4 fases. Vamos a adentrarnos en cada una de las fases, pero les voy a dar tiempo para que las escriban. Profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, primero lo primero, profase. Ya, la profase se puede dividir. Yo les dije que las fases se dividían en más fases y esas fases se dividían en más fases y así. Pero así es la biología, pues chiquillos. Eso es lo que lo hace tan maravilloso. Entonces, tenemos la profase temprana, donde el uso mitótico empieza a formarse. Acuérdense que el uso mitótico son estas líneas que van a salir de los centriolos. O sea, el uso empieza a formarse, se empieza a condensar la cromatina, que esto que está aquí, el ADN, cromatina se empieza a condensar, y el nucleolo, que es una zona interna del núcleo, se desintegra. Opa, perdón. Me pasé. Ahí. Entonces, profase temprana. La profase se divide en dos. Profase temprana, profase tardía. La profase temprana, el uso mitótico empieza a formarse, se empieza a condensar el ADN y se desintegra el nucleolo. Profe, Dígame. es que entonces como que en la profase temprana se crea la mitosis, ¿no? ¿Sé qué, perdón? Se crea, ¿Cómo se crea? es que como que es todo como para empezar a formarse, como que se crea, ¿o no? Es que la idea, sí, bueno, sí. Como que lo que se empieza a sintetizar es el uso mitótico y lo demás se empieza como a desintegrar. Aquí empiezo con la mitosis. Estoy empezando con el proceso de mitosis. ¿Y cómo hago eso? La célula va a definir muchos procesos metabólicos diferentes, que es lo que vamos a explicar ahora, para lograr esa separación al final, para lograr la mitosis. Entonces se crea el uso, se empieza a condensar la cromatina, si la cromatina se condensaba, ¿qué buscábamos formar en el ADN? ¿Quién me responde? Cromosomas. Excelente. Cromosomas, bien Natalia. Cromosomas. Y el nucleolo se desintegra porque yo tengo que como empezar a desarmar el núcleo para poder realizar la mitosis, ¿ya? Después, en la profase tardía, ¿qué es lo que va a pasar? La carioteca se descompone. ¿Qué era la carioteca? La membrana del núcleo. Excelente, muy bien, Máximo. La membrana del núcleo. Entonces, la membrana del núcleo se va a empezar a descomponer, a desarmar, y ahora sí tenemos los cromosomas completamente formados. ¿Ya? Y ahora yo les pregunto a ustedes, chiquillos. Estos cromosomas que ustedes ven acá, ¿hay cromosomas homólogos o cada uno está solo?
Yo diría que homólogos creo que se llama. ¿Sí? O sea, por el color más que nada. No Muy sé si bien, estará bien. excelente. Yo creo Eso, que excelente. Son cromosomas homólogos, ¿por qué? Porque aquí hay algo que está representando que estos dos son iguales y estos dos también son iguales. Puede ser el color, el modelo en la PAES puede ser porque no es a color la prueba, entonces en la PAES puede ser la forma, el tamaño, ¿ya? Eso con la profase. Voy a repasar rapidito. Entonces, profase temprana, se forma el uso mitótico, se empieza a condensar el ADN y el núcleo se desintegra. Profase tardía, la carioteca se descompone y se forman los cromosomas. Después tenemos la metafase. La metafase, según yo, esta es la más fácil de acordarse porque es como demasiado visual. ¿En qué consiste la metafase? En que todos los cromosomas se ordenan en la línea del ecuador. ¿Qué quiere decir la línea del ecuador? Justo a la mitad de la célula. Puede verse así o puede verse así de manera horizontal. Ahora los cromosomas están verticales porque cada centriolo está hacia un lado. Hay uno hacia la derecha, serán los centriolos, y hay otro hacia la izquierda. O puede verse así, donde los centriolos están acá, aquí, y los cromosomas están así. Ya creo que tengo una imagen. A ver. No, a ver. No tengo una imagen. ¿Ya? Pero a lo que voy es que puede verse con los cromosomas vertical o los cromosomas horizontal. Lo importante es que los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula, al final de la célula, y los microtúbulos del uso mitótico, ¿qué son los microtúbulos? Estos filamentos, interactúan con los cinetocoros. Ya, profe está hablando en chino. Voy a explicar lo que son los cinetocoros. Entonces, este es el cromosoma visto más de cerca. El cinetocoro es como una estructura que está justo en el centrosoma, en el centrómero del cromosoma, y ahí, si ustedes se fijan, como que se enganchan los microtúbulos. Se engancha el uso mitótico a los cinetocoros. Entonces, metafase, los cromosomas se alinean en el plano del ecuador, que puede ser visto así, o visto así, como si una alumna recién me acaba de escribir, como si le pusiera un cinturón a la célula, ¿sí? Como si le pusiera un cinturón, ¿ya? Y ahí se ordenan todos, uno al ladito del otro. ¿Y qué es lo que pasa? Que los microtúbulos del uso mitótico se enganchan al cinetocoro, se enganchan a los cromosomas. Entonces, ya vimos la profase, ya vimos la metafase, nos faltaría la anafase y la telofase. Anafase. ¿En qué consiste la anafase? Los microtúbulos se acortan ocasionando separación de las cromátidas. ¿Se acuerdan que las cromátidas era cada uno de los lados del cromosoma? Entonces, ¿qué pasó? El microtúbulo, este filamento, se enganchó a cada uno de las cromátidas y se achicó, se empezó a volver a los centriolos. ¿Y qué hizo? Separó los cromosomas. O sea, separó el cromosoma, que teníamos un cromosoma, separó las cromátidas, y ahora tengo dos cromosomas. Porque acuérdense que cómo contaba los cromosomas por el centro. Y si tengo dos centros, tengo dos cromosomas.
Entonces, cada cromatida pasa a ser un cromosoma independiente. Entonces, en esta fase, si yo, por ejemplo, ¿se acuerdan que en profase y en metafase yo había partido con 4 cromosomas? ¿Ya? Y luego de anafase, luego que se separan estas cromatías, tengo 8 cromosomas. Profe, en esa división yo me confundí. ¿En qué división? ¿En la división de los cromosomas? Sí, o sea, cómo las cromátidas pasan ya a ser como cromosomas. ¿Cómo contarlo? Porque, a ver, voy a dibujar. Les advierto al tiro que soy muy mala para el dibujo, y menos si estoy como, ni siquiera tengo mouse. Pero vamos que se puede. Ya. Esto sería, acuérdense, un cromosoma simple, ¿cierto? ¿Ya? Tenemos un cromosoma simple de una cromatida. Esta es una cromatida. Después, si yo duplicaba esto, después de la fase S, ¿cierto? Fase S. Si yo duplicaba, voy a tener esta cromatida y voy a tener otra cromatida que va a tener exactamente la misma información, pero va a estar unida, van a estar unidas las dos. Van a estar unidas por un centrómero. Y aquí también tengo un centrómero. Entonces, para contar los cromosomas yo tengo que contar los centros. Acá tengo uno, o sea, tengo un cromosoma. Acá también tengo un centro, un cromosoma. ¿Ya? Ahora, después de la anafase, ese cromosoma duplicado, que voy a tener la misma información en la cromatida izquierda que en la cromatida derecha, se va a separar en dos. Porque algo me ya tiró. tendríamos 4 cromátidas. Ahora tendría 2 cromátidas. Porque todo esto es una cromatida. Todo esto es una cromatida. Acá tengo 2 cromátidas. Y si separo, tengo 2 cromátidas también, pero 2 cromosomas. Porque tengo 2 centros. Entonces acá tengo un cromosoma simple con una cromatida. Acá tengo un cromosoma doble con 2 cromátidas. Y acá tengo 2 cromosomas simples. Cada cromosoma tiene una cromatida. ¿Sí? ¿Y por qué se separan? Ah, ya vamos a ver por qué se separan. Ya vamos a ver. Entonces, se fijan que yo partí con 4 cromosomas acá. Uno acá. Podré copiar esto y... Ah, sí. A ver. Ya no lo puedo. Yo tengo uno acá, tengo el otro acá, tengo el otro acá y el otro acá. Y se dividieron. Entonces ahora en vez de tener 4 cromosomas voy a tener 8. ¿Por qué se dividen? ¿Por qué necesito tener 8? Porque después yo necesito de esto sacar 2 células que tengan la misma información que la célula inicial. Y la célula inicial tenía 4 cromosomas. Entonces tengo que duplicar esos cromosomas para después dividirlos en 2, tener 8 en total y cuando la célula se divida, cada célula tenga 4. Porque la célula inicial tenía 4. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Ya. Excelente. Entonces, en eso consiste la anafase. Lo vamos a ver en un GIFT. Miren acá. Así. ¿Se fijan? Como que se tira y la célula se empieza a separar y cada cromatida se va hacia un lado. Esa es la anafase. Profe, ¿es como que se juntan y luego se separan? No, no es como que se junten. Es que yo tengo un brazo, tengo una cromátida y esa se copia. Y nunca estuvieron separadas, se copiaron. Y luego en anafase por primera vez se separan. Las cromátidas. Espérenme que tengo gente en la lista. Espera. Espera. Esto está pasando, no está pasando en el núcleo, está pasando como en la célula en general porque ya no hay núcleo. Se desintegró la membrana nuclear, la carioteca.
Entonces, como ya no hay núcleo, está pasando como en toda la célula, en todo el citoplasma. Profe, ¿y cuando una célula muta es ahí donde se forman células cancerígenas? Sí, eso es para otra clase, pero cuando hay una mutación justo en alguno de estos procesos del ciclo celular, hay células cancerígenas y se empieza a descontrolar y se empiezan a multiplicar. Ya. Y por último, tenemos la telofase. Entonces aquí los cromosomas se descondensan. Entonces los tenía condensados y entonces ahora lo vuelvo a estirar el ADN. Los microtúbulos se empiezan a desintegrar. Espérense que perdí el puntero. Ya no tapo el micrófono, ¿cierto? No. Ya. Entonces los microtúbulos se empiezan a desintegrar, van a volver a los centriolos, ¿cierto? Y se empieza a formar nuevamente la carioteca. Y ahora, si ustedes se fijan, se empezaron a formar dos núcleos, ¿cierto? Tengo dos núcleos. El ADN que se fue a la izquierda se empieza a encerrar nuevamente en una carioteca y el ADN que se fue a la derecha se empieza nuevamente a formar en una carioteca. O sea, es literal lo opuesto a la profase. Exactamente. Es literal lo opuesto. Bien. Se aprenden una y después dicen, ya, la telofase es lo opuesto. Bien, Natalia. Es lo opuesto a la profase. Me preguntaron, lo opuesto a la profase, que es la etapa inicial. Entonces, vimos profase, vimos metafase, vimos anafase y ya vimos telofase. ¿Nucleolo es lo mismo que el núcleo? No. El nucleolo es una estructura más pequeña que está dentro del núcleo. ¿Puede retroceder un poco? Sí. Máximo, dígame. Fue una consulta. ¿Esto cuán frecuente ocurre la mitosis? ¿O todo el rato está ocurriendo? Hay células en que ocurre todo el rato y hay células en que no. En las células de la piel, por ejemplo, ocurren todo el rato, porque uno va renovando las células de la piel. Pero hay otras células que no ocurre todo el rato. Por ejemplo, los glóbulos rojos. Cada ciertos días hace mitosis y se vuelven a sintetizar glóbulos rojos. Pero no todo el rato y no siempre. ¿Ya? O las células del pelo. También todo el rato. Todo el rato nos está creciendo un poquito el pelo, aunque nosotros no lo podamos ver. Ya, tengo otra pregunta con el chat. ¿Me puede mostrar la diapo de la metafase un poquito? Ya, voy. Y la otra pregunta es... Muchas preguntas. Los microtúbulos se desintegran y vuelven a formar los cromosomas. Los microtúbulos se desintegran y vuelven a los centriolos. Y los cromosomas es otra cosa. ¿Ya? Los cromosomas son parte del ADN, ¿cierto? Y en esta fase los cromosomas se estiran. Vuelve el ADN a estar estirado. Como que se relaja. ¿Ya? Pues la otra pregunta sale chuta ya. Voy a tener que abrir esto bien. ¿Durante el embarazo también suceden todos estos procesos? Sí, también suceden todos estos procesos. De hecho, el desarrollo del embrión es mucha mitosis todo el rato. ¿Cuánto tarda el proceso de mitosis? Uy, qué buena pregunta. En tiempo, así como en segundos, me pillaste. Pero es muy rápido. Hola, profe, me perdí un poco de la clase por motivos personales. ¿La clase quedará grabada? Sí, queda grabada, pero yo no sé si el preuniversitario la manda o no. Ya eso lo tendrían, les dije antes que tendría que ser como en redes sociales avisan si es que se sube o no. Ahí vamos a avisar, ¿ya?
Entonces me pidieron que volviera a la diapo de metafase. Voy. Ahí está metafase. ¿Y este proceso requiere de mucha energía? Sí, requiere de mucha energía, efectivamente. Alguien me escribió por interno. Tan rápido que sucede la mitosis y tan lento que me lo aprendo. Así pasa en todos los procesos de biología. La otra vez tuve una clase entera enseñando el impulso nervioso que ocurre en ni siquiera un segundo. Milésimas de segundo. Ya. Ahora sí, voy a avanzar. Chun, chun, chun. Otra fase. Ya vimos las 4 fases. ¿Y se acuerdan que la fase M consistía en la mitosis y en la citocinesis? Entonces ya vimos la mitosis, ya vimos cómo se clasificaba la mitosis, etcétera, etcétera. Ahora, la citocinesis, ¿en qué consiste? En que se divide el citoplasma y se forman células idénticas con la misma cantidad de ADN. Ese es el fin de la fase M. Tener 2 células con la misma cantidad de ADN, 2 células idénticas a la inicial. Ese es el fin de la fase M. Profe, ¿y en las células que no realizan mitosis todo el tiempo en qué fase quedan? En G0. Acuérdense, en G0. No entran a la fase M. Profesora, disculpe, me perdí un poco. ¿Qué eran los microtúbulos? Los microtúbulos son como estos filamentos que salen de los centriolos. ¿Qué estos eran los centriolos? Ah, ya, Entonces gracias. son como esas rayitas que salen de los centriolos que me van a ayudar a tirar los cromosomas. Profe, ¿y dónde entraba el uso mitótico ahí? Ese es el uso mitótico. Ah, ya. Sí. Cuando uno dice como centriolos, o sea, perdón, ¿cómo era? Microtúbulos. Los microtúbulos son parte del uso mitótico. Profe, ¿pero el uso mitótico es algo o es un proceso? ¿Cuál fue su pregunta? ¿De nuevo? O sea, ¿Perdón? ¿el uso mitótico es algo o es como un proceso? No, es algo, es algo, Ah, ya, ya. es algo. Ya, aquí hay una alumna muy matea que me escribió por interno y me dice, profe, parece que si suben las clases a YouTube, porque hay un canal de Preu con el mismo nombre que en Instagram, y ya hay clases subidas. Así que ahí va a estar la clase. ¿Ya? Pero no se vayan, no se vayan. Quédense aquí, quédense aquí. Ya. Entonces, eso con la fase M. Ya. Ahora, les voy a mostrar un GIF que como que muestra todo el proceso rápido. ¿Ya? Para que le pongan atención. ¿Hay alguna probabilidad de que las células hijas, por decirlo de una manera, no salgan con la misma cantidad de material genético que el de la madre? Sí, hay una probabilidad. Por ejemplo, cuando hay alguna falla en este proceso, alguna mutación, sale una célula mutada con distinta cantidad de, ¿ya? Pero eso es como pensar en las excepciones, ¿ya? Si todo pasa normalmente, debería cada una tener la misma cantidad de, ¿ya? Entonces, atentos al... Se condensa, ¿cierto?, el ADN en la profase. Los centriolos van a empezar a... Prometafase es lo mismo que profase tardía, ¿ya? Los centriolos empiezan a ir hacia los polos, se alarga el uso mitótico, metafase, los voy a llevar hacia el plano ecuatorial. En anafase tiro los cromosomas, separo cada cromatías hermanas. En telofase se empieza a formar nuevamente la carioteca, el núcleo, y se descondensan los cromosomas. Voy a mirar el chat. Por eso está
G2, autocorrector. G2 pasa antes que la fase M, entonces al final no podríamos corregir el tema de que haya como más ADN que la célula hija. Pero claro, la G2 era para corregir todos los errores que teníamos en la copia del ADN. Pero puede ser que se pase un error. Y ese error se como libera o se traspasa a las células hija. Profe, ¿cuánto demora el proceso de mitosis o depende del tipo de célula? Esta pregunta ya me la hicieron y en términos de segundos no lo sé. ¿Ya? Si hay alguien que quiera meterse a internet y averiguar, adelante. Pero es un proceso rápido. Y bueno, y ahí llegamos a la citocinesis. Entonces voy a poner de nuevo esto para que parta de nuevo y lo vemos de nuevo. Se condensa el ADN en la profase, ¿cierto? En la profase tardía, que es la prometafase, van a irse los centriolos hacia los polos de la célula, la esquina de cada célula. En la metafase se empieza a estirar el uso mitótico y llevo los cromosomas al plano del ecuador. En la anafase tiro del uso mitótico y se separan las cromátidas. Entonces ahora tengo el doble de cromosomas. Pero en vez de tener los dobles, los tengo simples. ¿Se acuerdan? En vez de tenerlos de dos cromátidas, en vez de tenerlos así, de dos cromátidas, los tengo de una cromátida. Y después la citocinesis. Bueno, telofase se divide el núcleo y la citocinesis se divide la célula y ahora tengo dos células hijas con la misma cantidad de ADN. Maravilloso. Ya. Profe, ¿cómo me aprendo todo esto? Tengo un video de una canción. ¿Ya? Realmente se han fijado que uno como que las materias no se las aprende nunca, pero las canciones, los hits del momento se los sabe al tiro. Entonces de repente hay que mezclar materia con canciones. Ahora tengo otra pregunta. Tengo entendido que la citocinesis de la célula animal es distinta a la célula vegetal, porque la vegetal se divide por dentro. ¿Por qué ocurre eso? Sí, efectivamente, la citocinesis de la célula animal es diferente a la vegetal, porque la vegetal tiene pared celular. Entonces, el proceso es diferente, como que se genera un septum, que es como una pared en la mitad de la célula, y esa pared empieza a crecer, hasta que hace que la célula se divida en dos. Pero acá, como que en el animal, ocurre como una invaginación de la membrana. Son procesos diferentes por la pared celular que tienen las células animales. Ya. Entonces ahora vamos a ver el video. Profe, ¿cómo me aprendo todo esto? Aquí va.
¿Habían escuchado alguna vez? O sea, me imagino que no andan poniendo canciones de biología por su vida, pero quizás su profesor de biología les había puesto la canción. A ver. No, sí, no. La mitosis. Ya, igual es una buena manera de aprendérselo, ¿ven? Como que igual es como pegajosa la canción de la Shakira, ¿o no? Sí, está buena. Ya, muy bien. Pueden buscar en YouTube La mitosis aprende cantando, versión Shakira, y les va a salir. De hecho, hay una como de unas niñas bailando en una presentación del colegio, es muy divertida. Pero encontraba que este era como menos burla y más concentración, ¿cierto? Ya. Ahí sí. Ahora, ¿para qué hace todo esto la célula? Para dividir equitativamente la cantidad de ADN. Por eso se condensan los cromosomas, por eso se hace el uso mitótico, todo para que la información genética y el manual de instrucciones quede exactamente igual en una célula que en la otra. Ahora, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, homólogos. Pares, acuérdense que van por pares, homólogos. Es decir, un total de 46 cromosomas en total. Ya, tengo preguntas en el chat. Hay esta en el canal de YouTube de ¿una canción o una clase? ¿Mandaron el link en la clase, creo? ¿En el canal de YouTube? Bueno, ahí lo ves. Profe, la mano. Ah, perdón. Gracias, Flor. La mano, ya. Entonces, ¿para qué hace todo esto la célula? Para dividir los cromosomas equitativamente. Entonces, yo como les dije, tenemos 23 pares de cromosomas homólogos. Esos homólogos era eso que iban en pareja. Y quiere decir que un total de 46. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les explico esto? Por el concepto de diploidía o haploidía. No sé si alguna vez lo habían escuchado, como en esta fase, típico de pregunta PAES, en esta fase la célula está en N o 2N. Las células resultantes de la mitosis son N o 2N. ¿Qué es eso? Lo que voy a explicar ahora. En las células somáticas de los seres humanos hay 2 copias de cada cromosoma. ¿Qué son las células somáticas? Todas las células menos las sexuales. Que en las mujeres sería el ovocito y en los hombres sería el espermatozoide. Todo el resto de las células son somáticas. ¿Ya? Entonces, en las células somáticas de los seres humanos hay 2 copias de cada cromosoma. Pues uno proviene del padre y uno proviene de la madre. Por eso yo les decía cromosomas homólogos. Por ejemplo, hay alguien que tiene el audio activado y está sonando su perro. Lo muteé. Ya. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener el cromosoma 1, el par 1, ya, que me va a indicar, es un ejemplo, me va a indicar el color de ojos, ¿ya? Entonces, mi mamá dice algo, mi papá dice otra cosa, ¿ya? Tengo 2 cromosomas con esa información. Entonces, este tipo de células se denominan diploides, las células que tienen 2 pares de cromosomas. Estas presentan el material genético total de la especie y se simbolizan con 2N. Entonces, ¿cuál es el material genético total de la especie? 46 cromosomas. O 23 pares. Preguntas en el chat. Profe, ¿puedo volver a la diapo anterior? Porfa, sí. Esta es la diapo anterior. Entonces, como les dije, este es el concepto de diploidía. Cuando yo hablo de que, podría repetir nuevamente, sí, ahora voy. Cuando yo hablo de que las células que tienen todo el material genético de la especie, o sea, los 46 cromosomas, se llaman 2N.
diploides, son células diploides. Ahora, ¿qué células no tienen todo el material genético? Las células sexuales. Las células sexuales serían N, haploides. Ya voy con la explicación más en detalle. Ay, les dije. No. Aquí venía la pregunta. ¿Creen que las células sexuales serán diploides? ¿Qué creen, chiquillos? Que no. No. No son diploides. Ya, entonces voy a retroceder para que lo vean. Si quieren sacarle una foto a estos, para que no escriban todo tan rápido. Y no, efectivamente, las células sexuales no son diploides. Y este es el concepto de haploidía. Las células sexuales o gametos poseen la mitad de la información genética de la especie. Entonces, solo un cromosoma de cada tipo. Profe, Dígame. eso es porque es como presentan la mitad porque están como esperando la otra mitad, por decirlo así. Exactamente, es como casi que romántico. Está esperando su otra mitad. Entonces está esperando, el ovocito por ejemplo, está esperando al espermatozoide que le dé la otra mitad de información. ¿Ya? Entonces, las células somáticas, me preguntaron, las células somáticas son 2N, diploides, y las células sexuales son haploides. Tienen la mitad del material genético. Entonces, en vez de 46 cromosomas, tienen 23 cromosomas. Las células humanas, ¿ya? En las moscas es diferente, en los perros es diferente, en las plantas es diferente. Entonces, la diploidía se simboliza con 2N y la haploidía se simboliza con N. Ese sería el cuadro resumen. En la especie humana, N es haploide, la mitad del material genético, 23 cromosomas. Y 2N, diploide, todo el material genético, 46 cromosomas. ¿Qué células son diploides? Todas las células somáticas. ¿Y qué células son haploides? Las células sexuales. Ovocitos y espermatozoides. ¿Dudas? Profe, por ejemplo, si en una pregunta nos hablan nos mencionan, no sé, como 46 cromosomas, al tiro hay que pensar que eso es diploide. Sí. Efectivamente. ¿Puede poner la de haploide de nuevo, por favor? Sí. Ahí está haploide. La de diploide de nuevo, ya. La de diploide va de nuevo. Ya, ¿cómo vamos? Mucha materia, mucho rato, ¿están muy cansados? No, yo ¿O estoy bien. vamos bien? ¿Sí, vamos bien? Súper. ¿Todo bien? Ya, excelente. Entonces, este es el cuadro resumen. Recuerden, N, haploide, 23 cromosomas, y 2N, diploide, 46 cromosomas. ¿Lo pueden ver? Si son buenos para las matemáticas. Miren, N vale, en la especie humana, 23. Entonces, solo se aprenden eso. Entonces, ¿cuánto vale 2N? Si estoy haciendo una ecuación, 2N, perdí la N. ¿Cuánto vale 2N? Digo, 2 por 23, 46. SP es especie. Es una abreviación de especie. Profe, ¿los cromosomas son cromosomas duplicados o son cromosomas simples? Depende.
Si estamos antes de la fase S, serían 46 cromosomas simples. Después de la fase S, serían 46 cromosomas duplicados. Pero seguirían siendo 46. ¿Ya? Después vamos a ver cómo se diferencia entre si están duplicados o no, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, voy a sacar lo que escribí. Ahora, justo esa pregunta me sirvió de palo blanco. Ahora, ¿cómo sabemos si los cromosomas están duplicados o están simples? ¿Cuánta es la cantidad de ADN en el ciclo celular? Entonces, durante el ciclo celular, la cantidad de ADN cambia, ¿cierto? Esto se expresa con la letra C. La cantidad total de material genético de una célula diploide con sus cromosomas simples corresponde a 2C. Entonces, ¿qué significa esto? Yo les voy a enseñar una como mnemotecnia. Para saber si estamos en C, en 2C, en 4C o no sé cuántas C, cuenten las cromátidas. Entonces, déjenme poner el puntero. Aquí. Tengo 2 cromosomas, ¿cierto? Tengo 2 cromosomas porque está con su homólogo. Entonces, de repente yo puedo tener 6 cromosomas, pero tengo que ver los homólogos. Me voy a fijar en el par homólogo. Entonces, aquí veo el par homólogo y digo ya, sí, el cromosoma está con su par. Entonces, y cuento las cromátidas, que eran esto, los brazos, ¿cierto? Como las líneas. Entonces, aquí yo tengo 2 cromátidas. Entonces tengo 2C. ¿Acá cuántas cromátidas tengo? 4. 4. O sea, 4C. Así de fácil. C, cromatida. Cuento las cromátidas del par que elija. Voy a elegir el par 1. Entonces voy a ver primero si está con su homólogo. Ah, sí, está con su homólogo. Entonces tengo 2 cromátidas. O está con su homólogo y además cada cromosoma está doble. O sea, tengo 4 cromátidas. 4C. Disculpame, voy a hacer que hazlo de nuevo, por favor. ¿La grabación se quedará en YouTube? Sí, la grabación se quedará en YouTube. Profe, ¿cuáles eran las cromátidas? Las cromátidas son estos brazos. Ah, ya. Entonces, acá yo tengo un cromosoma que está formado por una cromatida. Y acá tengo un cromosoma que está formado por 2 cromátidas. Que es como la copia. Cuando pasamos después de S. Después de la fase S. ¿Podría explicar de nuevo, por favor? Por supuesto que puedo explicar. Entonces, ¿qué es C? En términos como científicos, C es la cantidad total de material genético. Y yo lo voy a contar en diferentes fases del ciclo celular, ¿cierto? Antes, por ejemplo, de la fase S, yo tengo una cierta cantidad de material genético y después de la fase S duplico esa cantidad de material genético, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo lo enseño yo? Como mnemotecnia, para saber, por ejemplo, en profase, ¿cuántas C tengo? ¿2C, C o 4C? ¿Ya? Entonces, para saber eso, yo digo C representa la cantidad de cromátidas. Que eran las cromátidas, estas líneas que ustedes ven aquí, ¿cierto? El brazo que forma el cromosoma. Entonces aquí yo tengo 2 cromátidas. Y aquí yo tengo 4 cromátidas. Entonces, aquí, antes de S, tengo 2C de cantidad de ADN. Y aquí, después de S, tengo 4C. Porque tengo 4 cromátidas. 1, 2, 3, 4. Y acá tengo 1, 2. ¿Sí? Esto igual es un poco más difícil, pero vamos que se puede. ¿Sí? Profe, una cosa, de la Dígame. PAE sacaron Mendel, ¿cierto? Sí. Sacaron Ah, Mendel. ya. ¿Fue lo Ya no. único? Ah, No, en biología. sacaron muchas cosas. Sacaron muchísimo. Sacaron No Mendel, escuché. sacaron... ¿Ah? ¿Qué sacaron? ¿Qué sacaron? Mendel, genética mendeliana. Ah, Sacaron Mendel, sacaron regulación de la glicemia, que a mí me encantaba. Sacaron todo sistema endocrino. Ah, sistema nervioso. Pero el sistema nervioso lo sacaron el año antepasado. Ya no va sistema nervioso. Ah, no. Ah, el año pasado sí iba sistema nervioso. Ahora ya no va. Y también es una de mis materias pero más favoritas. no va nada de sistema nervioso. No.
Nada, ni siquiera en No, modo ¿por electivo. qué? Sí, no va. ¿Y por qué me lo enseñan en el colegio? Porque es muy importante. No todo es la PAES. Profe, ¿usted hace clases por streaming o presenciales? Yo hago clases presenciales. Pero de repente hago unos webinars así como estos que estamos teniendo ahora. Pero la profe de streaming es muy buena también. ¿Ya? O quizás no quería tener conmigo. No, se salvó, no tiene conmigo, así se quiere hacer el stream. Profe, ¿va a Dígame. seguir en el preu? ¿Yo? ¿Sí? Sí, yo hago clases en el preu. Todos los miércoles. Presencial. Net. O sea, pero en el preu class, cuando empecemos. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Sistema nervioso ni lo preguntaron en la PDT, yo la di y se supone que debía salir. Yo también la di y creo que sí, una pregunta de eso. Yo la di porque fui a darla para saber qué preguntaban. ¿Ya empezaron las clases presenciales? No, las clases presenciales en el preo parten en abril. Ya, pero no las dije, déjenme terminar mi clase. Entonces, les tengo un ejercicio, ¿ya? Entonces aquí, para simplificarlo, sé la mitad de ADN con cromosomas simples, o sea, tengo 23 cromosomas simples, entonces estoy en C. 2C, tengo todo el ADN, o sea, todos los cromosomas homólogos, los 46 cromosomas, pero en cromosomas simples va a ser 2C. Y si tengo todos los... Hay muchas preguntas. Profe, ¿usted hace clases streaming igual o solo presencial? No, yo hago clases solo presencial. Y hago esos videos que les dije que vieran en el Instagram. Y también hago estos webinars gratis. ¿Ya? Y 4C es cuando tengo todo el ADN, o sea, los 46 cromosomas. Y además, esos 46 cromosomas están duplicados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y esto es lo último de la clase y los libero. Por ejemplo, si tengo una especie, y su número total de cromosomas es 4, ¿ya? Su número total de cromosomas es 4. Lo vamos a simplificar lo más posible. Entonces tengo esto. Miren, tengo la célula, el núcleo y tengo esa cantidad de cromosomas. Si el número total de cromosomas es 4, ¿esta célula es diploide o haploide? Respondan en el chat. Diploide. Diploide, muy bien. Diploide, porque tengo la cantidad total de cromosomas de la especie. Que me dijeron que la cantidad total de cromosomas de la especie era 4. ¿Ya? Por ejemplo, las moscas. Las moscas tienen 4 cromosomas. ¿Y cuánto sería la cantidad de ADN? 4C. 2C o 4C. 4. 2C. ¿Por qué 2C? Yo sabía que se iban a confundir. ¿Por qué 2C? Porque tengo que mirar los homólogos, acuérdense. No tengo que contar el total, porque no me van a dar el total en la PAES. Entonces, veo y digo ya, estos cromosomas están en pareja porque son homólogos. Entonces ahora yo me voy al par homólogo y cuento. ¿Cuántas cromátidas tengo en el par homólogo? ¿Cuántas tengo? 2. 2, o sea, 12. 12. Ahora, ¿qué pasa si? No entendí. Voy de nuevo. Excelente que me diga. Ya. Entonces, primero, para contar si tengo 4C, o sea, si tengo diploide o haploide, tengo que ver si tengo el número total de cromosomas. El número total de cromosomas, me dijeron, de la especie es 4 y yo estoy mirando mi modelo y tengo 4 cromosomas. Perfecto. 2N. Ahora, ¿cuánto sería su cantidad de ADN? Tengo que pensar en las cromátidas. ¿Ya? O pueden pensar, si les enreda pensar en las cromátidas, piensen en lo que les puse aquí. ¿Ya? Si tengo 12, es que tengo todo el ADN, o sea, todos los cromosomas de la especie, pero en cromosomas simples. Entonces voy a mirar mi modelo y tengo todo el ADN de la especie, tengo 4 cromosomas, ¿cierto? Pero como están simples, tengo solamente 2C.
¿Ya? Si estuvieran dobles, ¿qué tendría? Si estuvieran unidos, ahí sería 4C. No. Si estuvieran unidos, o sea, tendría 2 cromosomas, tendría la mitad del material genético igual. ¿Ya? A ver. Si esto no es tan sencillo, chiquillos, no se preocupen si es que no lo están entendiendo porque no es fácil. Entonces, C, tengo la mitad del ADN, o sea, 23 cromosomas simples. Eso es C. 2C, tengo todo el ADN, o sea, 46 cromosomas simples. Y 4C es cuando tengo los 46 cromosomas y además duplicados. ¿Ya? Entonces, en el caso de la mosca, que tiene 4 cromosomas, digo ya, tiene 4 cromosomas, 2N, pero tiene esos 4 cromosomas simples, o sea, 2C. ¿Cuándo sería C? Si tuviera 2 cromosomas. Si me estuviera mostrando una célula sexual de la mosca. Pero ahora no me está mostrando una célula sexual. Me está mostrando una célula somática. ¿Ya? Entonces, antes de la fase S, una célula tendría 2C y después tendría 4C. Sí. Ya vamos a eso. Miren. ¿Qué pasa si la célula pasa por la etapa S? ¿Qué pasa con su ADN? Tengo 4 cromosomas. ¿Sigo teniendo 4 cromosomas? Sí, pero duplicados. Bien, pero duplicados. Sigo teniendo la misma cantidad de cromosomas, pero duplicados. Entonces, se duplica su ADN. ¿Cuánta va a ser ahora entonces la cantidad de ADN? ¿Cuánto va a ser C? Si tengo todos los cromosomas de la especie, 4, y además esos cromosomas están duplicados. ¿Tengo 2C o 4C? 4C, muy bien. 4C. Entonces, ¿cómo sé cuando una célula está en C, 2C o 4C? Ver si los cromosomas mostrados en las células, si tienen un homólogo o no, buscar cromosomas similares entre sí para ver si tienen homólogo. Mirar los cromosomas, ver si están simples o dobles. Si no están con su homólogo y son simples, C. Si están con su homólogo y son simples, 2C. Y si están con su homólogo y son dobles, 4C. Entonces, aquí les dejé una técnica y en la 3 diapos atrás les tenía otra técnica, ¿cierto? Es para ver cuál le hace más sentido a ustedes. Esta sería la técnica 2. Creo que viene otro diapo, como con un cuadro de resumen. Sí, con un cuadro. Profe, la mano, perdón. Ya, la persona que no entendió, voy a explicarlo de nuevo con el cuadro resumen. Espérenme. Pim, pim, pim. Acá. Entonces, cuadro resumen en la especie humana. N, 23 cromosomas. 2N, 46 cromosomas. C, 23 cromátidas. 2C, 46 cromátidas. Y 4C, 92 cromátidas. ¿Por qué 92 cromátidas? Porque tengo 46 cromosomas. Tengo 46 cromosomas. Si los tengo simples, tengo 46 cromátidas. Pero si los tengo dobles, cada cromosoma tiene 2 cromátidas. Si los tengo dobles. O sea, 92 cromátidas. Y eso sería la clase. Voy a dejar este cuadro para que les salga una foto si quieren. Manuel, dígame. ¿Hay un Manuel que levantó la mano? ¿O Manuela? ¿No? Tercio sin querer. Ya. ¿Dudas? Yo no. Si los videos de Instagram los unen en otra parte. Los videos de Instagram. ¿Cómo? Ah, si los suben a otra parte. No. Los videos de Instagram están solo en Instagram. Si no tiene Instagram, hágase un Instagram. Pero se puede poner Bellaquito 1, 2, 3 y listo. No sube fotos y solamente para ver
el prep. Ya, eso. Chiquillos, un gusto hacer la clase a ustedes. Fue una clase muy participativa. Los felicito. Muy, 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 muy bien. Así que muchas gracias a todos los que asistieron. Y nada, gracias a todos por sus palabras, que son lindos. Gracias a usted, profe. Ya nos veremos en otro webinar más adelante. Cuídense. Chao, chao. Nuevamente, muchas gracias por la clase. Cuídense. Ah, profe, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Ahora haga el resumen para el control de mañana. No, yo ya ahora ya 8:30 ya no soy más profesora, me libero. Ya, y ahora tengo que estudiar para el control. Chao, Flor. Gracias por asistir. Chao. Muy bien.